Eran abundantes, humildes y mantenían unidas a las familias rurales, pero luego desaparecieron sin dejar rastro. ¿Qué pasó con las cenas en las granjas de las que ya nadie habla? La cazuela de jamón y manzana era el tipo de plato que olía a las tardes de octubre y sonaba como las campanas de la cena. Las familias campesinas conocían el valor de las sobras, y este plato dulce y salado convertía los restos de jamón y las manzanas del huerto en algo que calentaba por dentro. Finas rodajas de manzana fresca colocadas sobre jamón cortado grueso, cebollas entremezcladas y una pizca de salvia o tomillo le daban ese sabor campestre. Todo se remataba con una capa de pan rallado con mantequilla y se horneaba hasta que burbujeaba. No era sofisticado, no era caro, pero era todo lo que una comida debía ser: satisfactoria, sencilla y aderezada con recuerdos. Era especialmente habitual después de un gran asado de jamón a principios de semana. Las sobras nunca eran solo sobras, eran el segundo acto. A veces se añadía queso cheddar, a veces papas, pero la esencia del plato siempre era la misma: sal, dulzor, calidez y economía. Se podía alimentar a una familia numerosa por muy poco dinero y aún sobrar para el almuerzo del día siguiente. El pastel de pollo y pan de maíz era más que una simple cena. Era el tipo de comida que ponía fin a un largo domingo con algo suave, sabroso y dorado. En las cocinas de las granjas se hervía un pollo entero a primera hora del día, utilizando todas las partes, y luego se desmenuzaba la carne en una salsa burbujeante espesada con leche y harina. Esa cremosa base de pollo se vertía en una sartén de hierro fundido, donde esperaba su corona, y esa guinda era el pan de maíz, dulce, espeso y vertido por encima como una masa líquida, no como una masa sólida. Se horneaba hasta obtener una corteza dorada, crujiente por los bordes y suave por el centro, que absorbía hasta la última gota del sabroso relleno que había debajo. Era una comida reconfortante hecha desde cero, con pollos criados en el patio trasero y harina de maíz molida en el condado vecino. Era habitual servir este pastel al final de la semana, cuando las sobras escaseaban y se necesitaba algo sustancioso. Desaparecía no porque estuviera mala, sino porque llevaba tiempo prepararla. Había que hacer la salsa, hervir el ave, hornearla en su punto, y ese tipo de paciencia ha pasado de moda. El hígado con cebolla y salsa era antes un símbolo de practicidad. Era la comida que demostraba que se podía estirar el dinero sin sacrificar la nutrición. El hígado era barato, estaba repleto de hierro y vitaminas, y cuando la carne escaseaba o el presupuesto era ajustado, era el corte que te mantenía en pie. Cortado en lonchas finas y frito en manteca de cerdo o manteca, se cubría con cebollas cocinadas a fuego lento y una rica salsa marrón que hacía que toda la cocina oliera a hora de cenar. Los niños de las granjas crecían comiéndolo, les gustara o no. No había que escoger. Había que limpiar el plato, porque la cena del día siguiente no estaba asegurada. Servido con puré de papas o rebanadas gruesas de pan blanco, llenaba el estómago y recordaba lo fuertes que podían ser los sabores. El amargor del hígado, el dulzor de las cebollas, la intensidad de esa salsa de la sartén. Nunca fue el plato favorito de nadie, pero se respetaba. Formaba parte del ritmo de la vida en la granja. Y ahora, prácticamente ha desaparecido. Pero hubo un tiempo en que este plato te daba fuerza en los brazos y calor en el estómago. El estofado de conejo con tubérculos era un plato que venía directamente de la tierra a la olla. Si vivías en una granja o cerca del bosque, cazabas, y el conejo era una de las presas más comunes. No era exótico, era la cena. Una vez limpio, sazonado y cocido a fuego lento, el conejo se desprendía del hueso y quedaba en un caldo rico en papas, zanahorias, cebollas y a veces 1 o 2 nabos. No era un guiso rápido, llevaba horas. Se utilizaba lo que se tenía a mano y el resultado era abundante, terroso y profundamente satisfactorio. A veces se espesaba con harina, otras veces se mantenía más como un caldo. Dependía de la temporada, del cocinero, de lo que se podía pagar. Y para las familias que dependían de la autosuficiencia, era un plato habitual en la mesa.
Los niños crecían reconociendo el sabor del conejo antes de probar la carne de res, pero a medida que la caza se volvió poco común y las tiendas de comestibles lo abarcaban todo, el guiso de conejo desapareció. La papilla de harina de maíz con salsa de leche era un alimento humilde, pero tenía su importancia. Se empezaba cocinando a fuego lento en la estufa una papilla blanda, solo harina de maíz y agua removidas hasta que espesaban. Una vez firme, se vertía en un molde para pan y se enfriaba hasta que se solidificaba. Al día siguiente, se cortaba en rebanadas como el pan y se freía cada trozo en grasa de tocino o manteca de cerdo hasta que quedaba una corteza dorada. Eso solo podía ser la cena, pero la verdadera magia era la salsa de leche, blanca, picante y vertida caliente sobre las rebanadas crujientes. Era sencillo, saciante y barato. La harina de maíz siempre estaba disponible. La leche y la grasa procedían de la granja. Y cuando escaseaba la carne, así era como se preparaba un plato que parecía completo. Te llenaba el estómago, te calentaba y te recordaba que la comodidad no tenía por qué ser cara. A veces se comía en silencio, con el vapor saliendo de los platos de hojalata y el trabajo del día aún en la ropa. Para quienes lo conocían, el puré de harina de maíz era un manjar discreto que no llamaba la atención. La salsa de tomate sobre galletas suena extraña hasta que la pruebas. Entonces se vuelve inolvidable. Nacida en las cocinas del sur, era una forma de aprovechar la grasa del tocino y los tomates enlatados para crear algo reconfortante y caliente. Después de freír el tocino o las salchichas, los cocineros utilizaban la grasa sobrante como base. Batían la harina para hacer un roux, luego añadían tomates picados o triturados y lo cocinaban a fuego lento hasta obtener una salsa espesa y sabrosa. A veces se añadía una pizca de azúcar, a veces hojuelas de chile rojo, vertidas sobre galletas de suero de leche frescas. Era picante, rica y con mucho cuerpo. No era comida de domingo, era comida de entre semana, rápida, barata y hecha con lo que hubiera en la despensa. Los niños crecían comiéndola en el desayuno. Los peones agrícolas llegaban del campo y la vertían sobre papas fritas. Pero, de alguna manera, este plato se perdió. Quizás porque la gente olvidó cómo hacer galletas. Quizás porque la salsa de tomate nunca llegó a aparecer en los libros de cocina con bonitas fotos. Pero, hace tiempo, era un plato habitual. Los codillos de jamón y las alubias eran más que comida. Eran el aroma de todo un día llenando la cocina. Se empezaba por la mañana con una olla de alubias, pintas secas, remojadas durante la noche y escurridas. Luego se añadía el codillo de jamón, salado y graso, que se echaba entero para dar sabor al agua mientras hervía. Esa olla se cocía a fuego lento durante horas, llenando la casa con el olor de algo auténtico cocinándose. No era rápido, no era sofisticado, era auténtico. A medida que los frijoles se ablandaban y la carne se desprendía del hueso, todo se espesaba hasta convertirse en una especie de guiso. Algunas familias añadían cebolla, otras añadían ajo u hojas de laurel. Todo dependía de lo que tuvieras y de lo que te hubiera enseñado tu madre. Servido con pan de maíz, normalmente horneado en sartén, era una comida completa, sin guarnición, sin complicaciones. Simplemente se servía en un tazón y se te entregaba con una sonrisa o un suspiro de cansancio. Era el tipo de comida que te hacía sentir lleno, cálido y cuidado. Pero ahora es más difícil encontrar jamones. Y la mayoría de la gente no tiene 6 horas para remover una olla. Así que este plato vive en la memoria y en el olfato. Un eco cálido y ahumado de una época en la que la cena comenzaba al amanecer. La cena hervida al estilo de Nueva Inglaterra no pretendía impresionar. Su objetivo era llenar la mesa. Y los estómagos. Se echaba un trozo de tocino salado o carne en conserva en una olla con agua y se ponía a hervir temprano por la mañana. Después de unas horas, se añadían el repollo, las papas, las zanahorias, los nabos y cualquier otro tubérculo que hubiera en la despensa. Sin más condimentos que sal y quizás una hoja de laurel. Sin guarnición. Pero el resultado,
un caldo tan espeso que se pegaba a la cuchara y verduras tan blandas que se podían cortar con el mango del tenedor. Esta era la comida de las granjas de Nueva Inglaterra. Nació de la necesidad, de los fríos inviernos, los presupuestos ajustados y la necesidad de alimentar a una familia numerosa con lo poco que se tenía. Servido directamente de la olla, a menudo en tazones astillados. Puede que no pareciera gran cosa, pero era sustancioso, fiable y cálido de una manera que ninguna cena de microondas podría serlo jamás. Ahora está olvidado, salvo en algunas mesas familiares de Vermont o Maine. Demasiado sencillo para los restaurantes, demasiado lento para la mayoría de las cocinas. Pero si alguna vez lo vuelves a probar, recordarás por qué era importante. El repollo frito con fideos, conocido en algunos hogares como haluski, era puro consuelo casero. Se empezaba con una cabeza de repollo, picada y echada en una sartén grande con mantequilla o grasa de tocino. Chisporroteaba y se ablandaba, desprendiendo ese aroma familiar y terroso que anunciaba que la cena estaba en camino. Luego venían los fideos anchos de huevo hervidos hasta que estuvieran tiernos. Se mezclaban con el repollo, se sazonaban con sal, pimienta y a veces comino o ajo en polvo. El calor lo mezclaba todo en una maraña mantecosa que se pegaba al tenedor. Y si tenías unas tiras de tocino o salchichas sobrantes, mejor aún. Este plato procedía de los inmigrantes de Europa del Este, pero rápidamente se convirtió en un alimento básico de las granjas estadounidenses, especialmente en las zonas con raíces polacas o eslovacas. Era barato, satisfactorio y fácil de preparar en grandes cantidades. Perfecto para alimentar a los niños después de la escuela o a las manos hambrientas después del trabajo en el campo, pero ha desaparecido en las últimas décadas. Quizás porque suena demasiado simple. Quizás porque el repollo pasó de moda, pero en aquel entonces era lo que te ayudaba a superar los largos días, y cada bocado era un recordatorio de que las mejores comidas no siempre eran complicadas. La cena de Scrapple no era sofisticada, pero era inolvidable. Elaborado con restos de cerdo, harina de maíz y especias, el Scrapple era una forma de aprovechar hasta el último trozo del cerdo. Desde el hocico hasta la cola, la mezcla se cocinaba hasta obtener una papilla espesa, se vertía en un molde para pan, se enfriaba hasta que se endurecía y luego se cortaba en rodajas y se freía en la sartén hasta que quedaba dorado y crujiente por fuera. Algunas familias lo servían con manzanas guisadas, otras con huevos o simplemente con un poco de melaza. Era especialmente popular en la región de los holandeses de Pensilvania, pero se extendió más allá de lo que la gente cree. A los granjeros les encantaba porque era barato, saciante y se preparaba en grandes cantidades. A los niños les encantaba o les disgustaba, pero siempre lo recordaban. El Scrapple era un símbolo de ingenio, de aprovechar lo que se tenía, de honrar cada parte del animal. Pero ahora apenas existe fuera de los mercados especializados. Es demasiado rústico, demasiado real, demasiado anticuado para los gustos modernos. Pero si alguna vez pruebas una rebanada cocinada en su punto, crujiente por fuera y suave por dentro, entenderás por qué era tan importante. No era solo una cena, era una tradición, frita en una sartén de hierro fundido. Las cebollas rellenas al horno eran la versión rural de hacer algo elegante a partir de casi nada. Se vaciaban cebollas grandes y dulces, se picaba su interior y se mezclaba con pan rallado, salchicha, hierbas y a veces queso o cualquier cosa que quedara en la cocina. Esa sabrosa mezcla se volvía a introducir en las cáscaras de cebolla que se alineaban en una sartén, se rociaban con mantequilla y se horneaban hasta que la parte superior se doraba y el aroma se extendía por toda la casa. Era un plato cálido, lento y reconfortante, nunca rápido ni llamativo. Se podían servir 2 o 3 cebollas por persona, acompañadas de puré de papas o judías verdes, y eso era la cena. Para las familias de granjeros que cultivaban sus propios productos, era una forma inteligente de aprovechar una gran cosecha y convertirla en una celebración. No se desperdiciaba nada, ni siquiera las capas exteriores de la cebolla. Pero,
Como tantas otras recetas que requerían tiempo y atención, las cebollas rellenas al horno desaparecieron. Quizás fue por el auge de las cenas rápidas. Quizás fue por la pérdida de los huertos. En cualquier caso, era un plato que saciaba el apetito y te proporcionaba ese orgullo silencioso que solo se obtiene cuando se hace algo bien. Las croquetas de pavo eran el segundo aire de las aves navideñas, la parte que hacía que todas esas sobras parecieran nuevas. Después del Día de Acción de Gracias, cuando nadie quería otro sándwich de pavo sin aderezo, los cocineros de las granjas picaban la carne sobrante, la mezclaban con una espesa salsa blanca, la sazonaban bien y le daban forma de pequeños óvalos. A continuación, esos óvalos se rebozaban y se freían hasta que quedaban crujientes y dorados por fuera, y suaves y cremosos por dentro. Se podían servir con la salsa sobrante o con salsa de arándanos, si se tenía, o simplemente comerlos calientes, recién salidos de la sartén, con un tenedor y un suspiro. Las croquetas eran una forma de dar vida a las sobras. Convertían lo que quedaba en algo que la gente realmente esperaba con ansias. Se podían congelar, recalentar, adornar o simplificar, pero con el tiempo se fueron perdiendo. Demasiado anticuadas, demasiado complicadas, demasiado trabajo para una noche entre semana. Hoy en día, la mayoría de la gente ni siquiera las reconocería. La cazuela Johnny Marzetti nació en Ohio, pero se extendió como la pólvora por todo el Medio Oeste, y por una buena razón. Era un plato diseñado para alimentar a mucha gente sin arruinarse. Carne molida dorada en una sartén, mezclada con macarrones, salsa de tomate, cebolla y un puñado de queso. Luego se horneaba hasta que quedaba burbujeante y dorado, con los bordes crujientes y el centro pegajoso que se adhería a la cuchara. No era una comida elegante. Era el martes por la noche, después de las tareas domésticas, con todo el mundo cansado y hambriento. Algunas familias añadían champiñones o pimientos verdes, otras lo dejaban tal cual. Lo importante era que era barato, sustancioso y sabía igual de bien al día siguiente. Johnny Marzetti, que lleva el nombre del hermano del dueño de un restaurante, cobró vida propia en los hogares, las cocinas de las iglesias y las comidas compartidas. Se veía en la mesa en fuentes de horno de cristal marrón, servido con panecillos comprados en la tienda o maíz con mantequilla. Pero ahora, como tantos otros guisos, ha desaparecido silenciosamente, quizás demasiado sencillo, quizás demasiado retro, pero para quienes crecieron con él, ese olor del horno significaba consuelo, cariño y un plato lleno. El pastel de carne de la depresión era el tipo de comida que te enseñaba a sobrevivir sin decir una sola palabra. Se tomaba un poco de carne molida, res, cerdo o lo que se pudiera encontrar y se alargaba con avena, pan molido, huevos y cebollas. Algunas personas añadían zanahorias ralladas, otras utilizaban puré de frijoles. No se trataba tanto del sabor como de poner comida en la mesa. Se mezclaba todo, se ponía en un molde para pan y se horneaba hasta que se formaba una costra en la superficie y el olor indicaba que estaba listo. A menudo se le añadía ketchup o azúcar morena, pero nunca nada sofisticado. Se servía con papas hervidas o verduras enlatadas y no había quejas. Este pastel de carne era un salvavidas en tiempos difíciles. Aparecía en las mesas de todo el país, no porque a la gente le gustara, sino porque funcionaba. Y con el tiempo, la gente llegó a apreciarlo, no solo por su sabor, sino por lo que significaba: un estómago lleno, una tarde tranquila, una familia sentada junta. La salsa de huevo sobre tostadas fue un plato que surgió de las gallinas y los tiempos difíciles, cuando la despensa estaba vacía, pero las gallinas ponían huevos. Los cocineros de las granjas se volvían creativos. Hacían una sencilla salsa blanca con leche, mantequilla y harina, y luego le añadían huevos revueltos hasta que la salsa espesaba y se doraba. Esa mezcla se vertía sobre rebanadas de pan tostado, galletas o cualquier cosa que sobrara del día anterior. Era cremosa, rica y sorprendentemente saciante, especialmente para algo que apenas costaba 5 centavos. Se podía sazonar con pimienta o sal, pero poco más. No estaba pensada para ser emocionante.
Su objetivo era ayudarte a pasar el día. Los niños de las granjas solían comerla para cenar o desayunar, especialmente en las temporadas en las que abundaban los huevos y había más yemas que monedas. Pasó de moda porque parecía sosa y daba una sensación de pobreza. Pero la verdad es que la salsa de huevo era práctica, rica en proteínas y llena de cariño. Era lo que se preparaba cuando no se tenía casi nada, y aún así, se quería poner algo caliente en el estómago de alguien. Ese tipo de amor nunca pasa de moda. El fricase de pollo era el tipo de plato que requería tiempo y daba aún más a cambio. Se empezaba con una gallina vieja o un ave joven que no se asaba bien. Se cortaba en trozos, se espolvoreaba con harina y se doraba en una sartén caliente hasta que quedaba dorado. Luego se añadían las cebollas, el ajo y el caldo, y tal vez un chorrito de leche o nata, si se tenía. Todo se cocinaba a fuego lento hasta que el pollo quedaba tan tierno que prácticamente se desprendía del hueso. El resultado era una salsa sedosa y reconfortante, y una carne que sabía como si hubiera sido amada durante horas. Se servía sobre puré de papas, fideos de huevo o incluso una rebanada gruesa de pan. No había dos fricasés iguales. Algunos eran claros, otros eran oscuros, algunos eran espesos, otros eran líquidos, pero todos tenían una cosa en común: estaban hechos con cuidado. Solía ser uno de los platos favoritos de las granjas, transmitido en cuadernos salpicados y susurrados en la cocina. Si alguna vez tienes la oportunidad de probarlo, comprenderás por qué era tan importante. Los tomates guisados con pan eran el tipo de plato que solo tiene sentido si has vivido en la escasez. Los tomates maduros del huerto se pelaban y se cocían a fuego lento con un poco de cebolla, azúcar y mantequilla. A esa olla burbujeante se le añadían trozos de pan duro, que absorbían los jugos y se volvían suaves y ricos como albóndigas. A veces se le añadía sal y pimienta. A veces se dejaba que los tomates hablaran por sí mismos. Este plato no era llamativo, no era la estrella de la mesa, pero era honesto. Utilizaba lo que había a mano y convertía los residuos en calidez. La gente lo comía como acompañamiento, como plato principal o incluso para desayunar. Era especialmente común en verano, cuando los huertos estaban repletos y la panera tenía más corteza que pan. Con el tiempo, los tomates guisados y el pan desaparecieron de la memoria, descartados como comida de la depresión, demasiado humilde para las cocinas modernas. Pero en aquella época, llenaba el estómago, calmaba el hambre y recordaba a las familias que la comida sencilla aún podía significar algo. A veces, todo lo que se necesitaba era lo que ya se tenía. La mortadela frita con papas no era glamurosa, pero satisfacía como pocas comidas podían hacerlo. Las gruesas lonchas de mortadela chisporroteaban en una sartén de hierro fundido, curvándose por los bordes y desprendiendo un aroma salado y ahumado que anunciaba que la cena estaba casi lista. Las papas cortadas en cubitos se añadían a la sartén, dorándose en la grasa derretida, a veces con cebolla, a veces solo con sal y pimienta. Era rápido, saciante y muy barato. Tres cosas que toda cocinera de granja necesitaba. A los niños les encantaba porque era salado y familiar. A los adultos les encantaba porque era rápido. No había especias sofisticadas. No había técnicas sofisticadas. Solo alimentos básicos de la despensa y una sartén caliente. A menudo era una comida de última hora, preparada después de las tareas del campo, cuando el tiempo era escaso y la despensa estaba vacía. Hoy en día, la mortadela frita es objeto de burlas o se ignora, pero para muchos era el sabor de su hogar. Demostraba que incluso los ingredientes más básicos podían convertirse en algo profundamente reconfortante. No tenía que ser bonito. Solo tenía que estar caliente, salado y ser suficiente para llenar un plato. La cena de tostadas con leche era tan tranquila y suave como puede serlo la comida. Rebanadas de pan tostado remojadas en leche caliente, ablandadas lo suficiente como para derretirse en la boca. Un poco de mantequilla encima, quizás una pizca de azúcar, quizás una pizca de sal y pimienta. Era un plato para aquellos con poco apetito. Bebés, ancianos, cualquiera que estuviera recuperándose de una fiebre o de un día largo y duro.
Algunas noches, cuando el dinero escaseaba o no había muchas provisiones, era la cena de toda la familia. No era llamativo ni saciante, pero tenía una especie de dignidad tranquila. Decía, no tenemos mucho, pero tenemos esto. Para algunos, las tostadas con leche estaban relacionadas con la enfermedad. Para otros, estaban relacionadas con el consuelo. En cualquier caso, dejaron huella. Ahora están casi olvidadas, sustituidas por alimentos envasados y comidas más llamativas. Pero durante generaciones, esta humilde cena fue un aterrizaje suave, y a veces eso era suficiente. El picadillo de papa y huevo era la solución de fin de semana para una nevera desordenada y una familia hambrienta. Las papas hervidas sobrantes se picaban y se echaban en una sartén, donde se doraban en grasa de tocino hasta que los bordes quedaban dorados y el centro seguía blando. A continuación se añadían cebollas, siempre cebollas, que aportaban dulzor y textura. Luego venían los huevos, revueltos o colocados encima, humeantes y dorados. Algunas familias añadían queso, otras echaban trozos de jamón o salchicha. Pero, en esencia, se trataba de un plato basado en la economía y el instinto. Se utilizaba lo que se tenía, se trabajaba rápido, se alimentaba a todo el mundo, y siempre sabía mejor de lo que cabría esperar. Era el desayuno para cenar. Era de madrugada y de madrugada. Era el olor de algo friéndose mientras las botas se secaban junto a la puerta. Ahora, el hash es algo que se ve en los menús de brunch, aderezado con salsa holandesa o aguacate. Pero la versión auténtica, la versión de las granjas, era mucho más sencilla, mucho mejor. Se trataba de hacer algo de casi nada, y hacerlo con cuidado. El filete suizo con salsa de tomate era la forma en que los cocineros de las granjas convertían un corte de carne duro y barato en algo tan tierno que se podía cortar con un tenedor. El filete, a menudo redondo o de paleta, se golpeaba con un mazo hasta que se ablandaba, se rebozaba en harina y se doraba en una sartén de hierro fundido. Luego venían los tomates, frescos del huerto o enlatados, cocidos a fuego lento con cebolla, ajo y quizás un poco de salsa Worcestershire. La carne se volvía a poner en la sartén, se cubría con la salsa y se cocinaba a fuego lento hasta que prácticamente se deshacía. Este plato siempre se servía con puré de papas, porque la verdadera magia estaba en la salsa. Lo empapaba todo, rica y picante, y hacía que el plato más sencillo supiera a comida de domingo. El filete suizo era especialmente común en los meses más fríos, cuando la estufa de leña ya estaba encendida y se necesitaba algo sustancioso. Con el tiempo, desapareció de las mesas familiares. Llevaba demasiado tiempo. Requería una verdadera cocina. Pero era una de esas cenas que te alimentaban profundamente, hasta los huesos, y merece algo más que un simple recuerdo. La crema de carne desmenuzada sobre pan de maíz no era solo un desayuno, era la cena cuando la carne escaseaba y la despensa estaba vacía. Las finas tiras de carne seca envasada en frascos se remojaban para reducir la sal y luego se freían en una sartén con un poco de mantequilla o manteca. Se añadía harina para hacer una roux, seguida de leche hasta formar una salsa espesa y cremosa. Esa salsa salada de carne se vertía sobre gruesas rebanadas de pan de maíz horneado, denso, dorado y caliente recién salido del horno. Era salada, cremosa y rica, y el pan de maíz absorbía hasta la última gota. Era un alimento sustancioso, común en las cocinas del sur y de los Apalaches. Los niños crecían comiéndolo. Los veteranos lo conocían de las cocinas militares. Todo el mundo tenía un nombre para él, algunos más educados que otros. Pero en las cocinas de las granjas era práctico y muy apreciado. Era barato de preparar, saciaba el apetito y era fácil de elaborar con ingredientes básicos de larga duración. Hoy en día, la carne desmenuzada con crema sigue presente en los menús de los restaurantes, pero rara vez se sirve sobre pan de maíz. Esa versión, la de las sartenes de hierro fundido y los delantales de tela, está desapareciendo. Pero para aquellos que la recuerdan, ese sabor salado sigue siendo como un hogar. El pastel de venado era una celebración de la casa y una lección de cocina lenta. Cuando terminaba la temporada de caza y la carne llenaba el congelador,
Las familias de granjeros guisaban trozos de venado con zanahorias, cebollas, papas y guisantes en una espesa salsa marrón. Ese relleno se colocaba en un molde hondo para pasteles y se cubría con una masa hojaldrada y mantecosa hecha desde cero. El pastel se horneaba hasta que se doraba, el relleno burbujeaba en los bordes y el aroma llenaba cada rincón de la cocina. Era una comida completa en un solo plato, rica y reconfortante. La carne de venado tenía un sabor fuerte, pero era tierna. Las verduras estaban dulces por la cocción lenta, y la masa estaba un poco crujiente por arriba y suave por debajo. No era comida rápida, no era comida limpia. Era el tipo de cena que dejaba la mesa en silencio, salvo por el tintineo de los tenedores y las segundas raciones. El pastel de carne de venado es poco común hoy en día. La mayoría de la gente no caza, y aún menos hornean pasteles para la cena. Pero solía ser un alimento básico en las granjas, una recompensa por un día en el bosque, una comida que se compartía con orgullo. Y, como la mayoría de las cenas perdidas, contaba una historia antes de dar el primer bocado. El hot dish de Tater Tots nunca tuvo que ver con el refinamiento, sino con la supervivencia con una capa crujiente. La carne molida, a veces mezclada con cebolla o ajo, se ponía en una cazuela. A continuación, se añadía crema de champiñones o crema de pollo enlatada, junto con judías verdes o maíz de la bodega. Luego venían los Tater Tots, alineados en pequeñas filas perfectas, listos para dorarse en el horno. Todo se horneaba junto hasta que la parte superior se doraba y los bordes burbujeaban como un guiso con una capa crujiente. En Minnesota y en todo el medio oeste superior, el hot dish no era una moda, era una forma de vida. Cada familia tenía su propia versión. Algunas usaban chícharos, otras añadían queso, otras lo hacían en 2 capas. Lo importante era que era barato, fácil y garantizaba alimentar a una casa llena de gente hambrienta con solo una cacerola. Aparecía en funerales, comidas compartidas y noches entre semana en las que nadie tenía tiempo para cocinar. Hoy en día, el hot dish de Tater Tots se reduce a menudo a una broma, pero mantenía a la gente en marcha. Los mantenía calientes. Servía para salir del paso. Y eso, en sí mismo, es hermoso. Los macarrones con tomates guisados eran una de esas comidas que parecían demasiado sencillas para ser satisfactorias, hasta que las probabas. La pasta se hervía hasta que quedaba blanda, normalmente macarrones o espaguetis rotos, y se mezclaba con tomates guisados enlatados cocinados en mantequilla con un poco de azúcar y sal. A veces se añadían cebollas, a veces solo pimienta. Eso era todo, sin queso, sin carne. Solo tomates calientes y dulces recubriendo la pasta tierna. Era común en hogares donde el huerto era generoso, pero la cartera no tanto. Se podía servir solo o con un huevo frito encima. Y aunque no sonara muy emocionante, sabía a consuelo, especialmente después de un largo día en el campo o en la cocina. En las noches sin carne o los viernes en los hogares católicos, este plato era un clásico. Era fácil de preparar en grandes cantidades y barato de servir con pan de maíz o simplemente un vaso de leche. Ahora parece casi olvidado, relegado por platos de pasta más glamurosos, pero los macarrones con tomates guisados tenían un encanto discreto, y cualquiera que haya crecido con ellos todavía recuerda esa primera cucharada. El goulash con macarrones era la comida que se preparaba cuando el dinero escaseaba, pero se quería algo caliente, sustancioso y profundamente familiar. Se doraba la carne molida con cebolla y quizás un poco de ajo, y luego se guisaba con tomates enlatados o salsa de tomate. Se añadían los macarrones, cocidos lo suficiente para que absorbieran el sabor. A veces se le echaba un chorrito de salsa Worcestershire, a veces un poco de queso. En el sur se llamaba chop suey americano. En el medio oeste simplemente goulash. En tiempos más difíciles, la gente lo llamaba slamgullion. Fuera cual fuera el nombre, cumplía su función. Una sola olla, sin complicaciones, muchas sobras. Saciaba a los niños y llenaba las loncheras para el día siguiente. No se necesitaba una receta, solo el recuerdo de cómo lo preparaba tu madre o tu abuela. Era el tipo de comida que se podía comer directamente de la sartén,
de pie y descalzo en la cocina. Hoy en día, el goulash se ha sofisticado o ha desaparecido, sustituido por pastas al horno más llamativas y opciones congeladas. Pero antes significaba algo. Significaba que habría suficiente para todos, y eso era importante. El pollo con albóndigas y masa enrollada era un arte transmitido por manos cubiertas de harina. Se hervía un pollo entero, se desmenuzaba la carne y se guardaba el caldo. Luego se extendía una masa sencilla, solo harina, sal y agua o leche, y se cortaba en tiras. Esas albóndigas se echaban al caldo caliente y se ablandaban hasta convertirse en tiernas cintas reconfortantes, espesando el guiso mientras se cocinaban. Se volvía a añadir el pollo, a veces con zanahorias o apio, a veces tal cual. No se trataba de las albóndigas esponjosas tipo galleta, que la mayoría de la gente conoce hoy en día. Estas eran planas, rústicas y resbaladizas. Absorbían el caldo como una esponja y hacían que cada bocado durara un poco más. Era un plato sustancioso, económico y lleno de sabor. Un plato de domingo, una comida para un día de nieve, una cena que te calentaba hasta los huesos. Ahora, las mezclas en caja y las versiones enlatadas han sustituido al plato auténtico. Pero la versión de las albóndigas enrolladas, esa provenía de la paciencia y el cuidado. Merecía una mesa llena de gratitud. Las hamburguesas de salmón a la antigua usanza salían directamente de la despensa, porque el salmón enlatado siempre estaba en la estantería. Incluso cuando el pescado fresco era un lujo, se mezclaba con galletas saladas trituradas, cebolla picada, huevos y un poco de pimienta. Se formaban hamburguesas y se freían en una sartén caliente con manteca de cerdo o grasa de tocino, quedando crujientes y doradas por fuera y suaves y hojaldradas por dentro. Servidas con puré de chícharos, tomates guisados o papas hervidas, las hamburguesas de salmón eran una comida completa que no costaba casi nada. Eran especialmente comunes en Cuaresma o los viernes, cuando no se comía carne. A los niños les encantaban. Los adultos apreciaban lo rendidor que era un solo bote de salmón, y en muchas granjas aparecían con regularidad, ya que eran una solución fácil cuando escaseaba el tiempo y los alimentos. Con el tiempo, las hamburguesas de salmón desaparecieron. El pescado enlatado perdió su encanto, pero estas hamburguesas eran una forma inteligente de cocinar. Estirar una lata para preparar una comida que alimentaba a 5 personas. Merecen ser recordadas. La salsa de salchicha y las tortas fritas de harina de maíz aparecieron cuando la harina escaseaba, pero el hambre no. En lugar de galletas, los cocineros hacían pequeñas tortas redondas con masa de harina de maíz que freían en una sartén hasta que quedaban crujientes por fuera y blandas por dentro. Estas tortas, también llamadas tortas de asada o tortas Johnny, eran perfectas para mojar en la salsa. Se doraba y desmenuzaba la salchicha. Se convertía la grasa en un roux y se añadía leche para hacer una salsa blanca espesa y picante. Al verterla sobre las tortas de harina de maíz, se convertía en una comida que te llenaba. Era sustanciosa, salada y profundamente satisfactoria. La gente la preparaba cuando se acababa la harina o cuando simplemente quería algo diferente. Era el desayuno para la cena, o la cena que fingía ser el desayuno. En cualquier caso, era un plato que gustaba a todos. Hoy en día, la mayoría de la gente no fríe tortas de harina de maíz. Utilizan galletas enlatadas o prescinden por completo de la salsa, pero esta antigua combinación nació de la austeridad y estaba llena de sabor, y todavía merece un lugar en la mesa. El pastel de carne hecho con las sobras del asado de res era una de las formas más inteligentes de convertir la cena de ayer en la comida reconfortante de hoy. Se picaba o se desmenuzaba el asado, se mezclaba con cebollas, zanahorias y salsa, y se esparcía en una fuente para horno. Luego venía el puré de papas, que se esparcía por encima como una manta espesa y mantecosa. Se horneaba hasta que la parte superior se doraba y el relleno burbujeaba por debajo, y era una segunda oportunidad para la comida del domingo. Cada bocado tenía varias capas: puré de papas suave, carne sabrosa, verduras dulces y salsa caliente. No se desperdiciaba nada, ni el asado, ni los jugos, ni las papas.
Era especialmente común en los meses más fríos cuando había que consumir rápidamente las sobras y los hornos hacían las veces de calefactores. Hoy en día, el pastel de carne y puré de papas se suele hacer con carne molida o se omite por completo. Pero la versión con carne asada era lo mejor de la ingeniosidad de las granjas. Un plato, un horno, un día más de buena comida. Si estas cenas olvidadas de las granjas te han traído algún recuerdo, compártelo a continuación, dale a me gusta al video y suscríbete para que no desaparezcan para siempre.